Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y esta noche les transmito en vivo, en directo, a todo color y para todo el mundo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Muy agradecido por todos sus comentarios y quienes vean este video luego del en vivo que estoy haciendo, quiero que entiendan que a mí me toca interactuar con quienes ingresan, responder algunas preguntas, saludar a los amigos del canal. He estado tratando de rebajar un poco el tiempo de emisión para aquellos que no disponen de mucho tiempo disponible. A mí me parece muy curiosa esta publicación del día de hoy de la esposa del presidente de Ucrania, de apellido Zelenka. Ella utilizó este término de que mientras en el Reino Unido la gente se preocupa por contar monedas, que en su país, en Ucrania, ellos están contando cadáveres, muertos, porque como en Ucrania están matando a la gente por el tema de la guerra, es obligación moral de todo el mundo, en especial de Europa, el de colaborar, de ayudar, de enviar dinero, de enviar armas, de aguantar frío en invierno si les toca, de aguantar hambre, de pagar altos costos por el tema de la inflación. Todo esto para evitar que hayan muertos en Ucrania. Y hasta ahí es una propuesta sensata, porque esta propuesta tiene como trasfondo el tema de que un día específico de este año, 24 de febrero, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, tomó la decisión de ingresar a territorio ucraniano con su operativo especial, con sus tanques, con su infantería, con su artillería, a un país, como dice esta mujer, la esposa del presidente de Ucrania, un país donde había cero corrupción, mucha transparencia de parte de todos los estamentos, de todos los funcionarios del gobierno. Un país como Ucrania, que había atendido como a reyes se atiende a los habitantes del Donbass. Un país como Ucrania, donde en el año 2014 no habían depuesto al presidente Yanukovych. Esto no lo encontramos en este editorial, en este discurso de la esposa del presidente Zelensky. Ella nos habla de que el tema de los muertos. ¿Acaso la esposa del presidente Zelensky desconoce que desde noviembre del año pasado había una advertencia de parte de Rusia? N cantidad de comunicados de parte de la Federación Rusa pidiéndole a Ucrania desistir del tema de su ingreso a la OTAN. Es que yo me pregunto, si Rusia no hubiese iniciado este operativo, ya estaba planeada el ingreso, la invasión de la OTAN. A Rusia se le iban a meter en la sala de la casa a Vladimir Putin. Eso lo sabía las centrales de inteligencia en Rusia, lo sabía Vladimir Putin. Y aún así, con más de 100,000 hombres en la frontera entre Rusia y Ucrania, amigos del canal, no miró para otro lado el presidente Zelensky, no sintió temor. Se robusteció y se llenó de orgullo, de valentía, porque ya se le había dicho que en caso de una invasión o del ingreso de Rusia a Ucrania, iba a tener el apoyo de la OTAN, de la Unión Europea, de Canadá, de Japón, de Estados Unidos, de Raimundo y de todo el mundo, que iba a tener un abastecimiento de armas hasta el infinito, ayuda humanitaria. Inclusive
con tanto apoyo que se le prometió, Zelensky pensaba que en pocos días él iba a poder resistir a este ataque de parte de Rusia. Hoy en día, Ucrania, como vocero de la política de Ucrania, la esposa del presidente, quieren venderle la idea a Europa de que por A, por B o por Z deben, como tema moral, participar en continuar enviando armas y ayuda a Ucrania. Y esto es lo que está vendiendo la esposa del presidente. La idea es que entre más apoyo, más fácil se va a acabar esta guerra. Pero si miramos las cifras desde que inició esto en febrero 24, entre más apoyo y más dinero a Ucrania, en la escala, en la gráfica, más muertos. Entre más apoyo y más armas, más dinero, más territorio que ha perdido Ucrania en esta guerra. Entre más apoyo y más dinero, menos se ve la posibilidad de que acabe este conflicto. Entonces yo no entiendo esta posición de Zelenka, la esposa del presidente, y cómo con estos argumentos que aparentemente o a la vista no tienen sentido, ella va a poder desde ya, ahora que estamos en temporada de calor, convencer a millones de habitantes en Europa de que continúen enviando ayuda y armas a Ucrania. Mientras tanto, en el tema de agresor y agredido, la idea que están vendiéndole a los ucranianos es que el agresor es Rusia, pero no hablan de la población de Donbass agredida desde el año 2014 hasta fines del año 2021. Acuérdense que el presidente de la Federación Rusa reconoció a las repúblicas autoproclamadas de Lugansk y de Donetsk, que esto inclusive dio inicio a que cesaran las negociaciones con el tema del gasoducto Nord Stream 2, que es uno de los principales ingredientes en esta escasez eléctrica, en estos aumentos del precio de la electricidad para fines de año. Porque con la propuesta de la esposa del presidente, algo curioso, con esta propuesta de que continúen enviando más armas y más dinero, lo que estamos viendo es que están aumentando el precio de la electricidad, está aumentando el precio de la electricidad en Europa. Y si continuamos este argumento, por ejemplo, ya llegó el momento en que el tema de los carros eléctricos es más costoso tanquear un carro eléctrico, como se dice, que un carro a gasolina. ¿Qué pensará esta niña Greta Thunberg, que últimamente ha estado tan callada con el tema de la electricidad? Porque esta niña debe saber que entre más se promueva el envío de ayuda de armas a Ucrania, más va a haber de parte de Rusia una respuesta ligada en paralelo al tema del gas que se envía a Europa. ¿Sabe acaso esta niña Greta que ahora en Alemania, por ejemplo, se contempla el uso del carbón? Que en Europa ya con el tema de los precios de la electricidad, ya muchas personas que contemplaban la compra de un carro eléctrico o que ya lo tienen, van a comprarse un carro a gasolina o a diésel. Y esto va en contra del tema del cual se hablaba tanto el año pasado, de la protección del medio ambiente, de evitar tanto dióxido de carbono en la atmósfera. Pero como se sabe que se está hablando en Ucrania el tema del populismo, de parte de la oficina del presidente de Ucrania, se ha vendido la idea de quién es el bueno y quién es el malo. El agresor, el malo, es Putin y el bueno es Zelensky. Y fue así como él vendió esta idea a comienzos de la guerra, con todas estas intervenciones por Internet al frente de los parlamentos de los países más adinerados del planeta Tierra, que corrieron inmediatamente a apoyar su propuesta ética y digna
Ahora lo que estamos viendo es que se ha pretendido vender la idea tanto a los pobladores de los países europeos como a los pobladores de Ucrania, que es ético el que les envíen armas a su país. Que si yo soy un ciudadano del Reino Unido o de Alemania, yo debo cerrar mis ojos y estar de acuerdo en que voy a aguantar frío en el invierno por una buena causa. Y esta buena causa es la de ayudarle al pueblo de Ucrania, porque enviando más armas y más dinero se va a debilitar y se va a terminar con el imperio de Vladimir Putin. Esto no está funcionando, amigos europeos. Esta propuesta no ha funcionado ni un solo día de esta guerra que se inició el 24 de febrero. No es cierto lo que está haciendo la esposa del presidente Zelensky con estos argumentos de contar centavos. No es ético de parte de ella obligar con sus argumentos a millones y millones de habitantes en Europa a tener que sostener estos precios tan altos de la energía en este próximo invierno. Esta serie de discursos que ahora le tocó el turno a la esposa del presidente de Ucrania, estos discursos que los ha pronunciado personajes como Ursula von der Leyen, Josep Borrell, Stoltenberg de la OTAN, NATO, entre otros, sin hablar del famoso Boris Johnson. Todos estos discursos han llevado a toda Europa a lo que van a vivir en vivo y en directo, como se dice, en este próximo invierno. Muchos de los habitantes europeos, a pesar de lo que va a ocurrir, siguen firmes en la propuesta de estos personajes, incluida la esposa del presidente. Y yo me pregunto, una vez que inicie el invierno y que termine, y que se pueda ver el resultado palpable de lo que ocurrió, de la tragedia por la que pasaron millones en Europa. Y cuando comparen este sufrimiento con los resultados de un país como Ucrania, donde ya no se va a hablar del 20% de territorio bajo el control de los rusos, sino de un 30, 40, un 50%. ¿Qué van a pensar los habitantes europeos? ¿Qué van a pensar los habitantes en los Estados Unidos? Es que el tiempo corre rápido. Ya estamos en septiembre 4. Muy pronto viene octubre, noviembre, diciembre. El tiempo corre. ¿Hasta cuándo van a continuar los habitantes en Ucrania y en Europa tragándose este sapo de estos discursos del presidente de Ucrania con el tema de las banderas, el tema de la reconquista, el tema de los contraataques, cuando el mismo pueblo de Ucrania en carne propia se está dando cuenta que estos resultados no son como los dice el presidente de Ucrania? ¿Hasta cuándo, pregunto, va a resistir? Esto sí se llama resistencia. El pueblo de Ucrania, en aras de la protección de su soberanía, ¿hasta cuándo van a resistir viendo las cifras de fallecimientos, de muertos, de niños, de ancianos, de mujeres en esta guerra, en aras de proteger ese nacionalismo que inspira a diario el presidente Zelensky? ¿Cuándo será ese día y a qué horas y de qué mes? Cuando un porcentaje del 40, del 50% de los habitantes de Ucrania va de pronto pensar o empezar a pensar que podría ser ético o viable el tema de negociar con el presidente de la Federación Rusa en esta mesa larga de 6 metros que él tiene. ¿Cuándo llegará ese momento en el cual los habitantes de Ucrania no van a dejarse convencer de que lo que busca Rusia es apoderarse de todo el territorio ucraniano, de toda Europa,
sino que el discurso inicial a comienzos de la guerra fue la protección de los habitantes de Donbass, la desmilitarización de Ucrania, porque en el tema de una negociación está el tema de Crimea, los territorios bajo control de Rusia en la parte oriental. Ya es hora de que estos líderes de la OTAN y de la Unión Europea empiecen, antes de que la avalancha les llegue, porque ya se siente el sonido de la avalancha, este río lleno de arbustos, de piedras, de maleza, de desechos que está creciendo y se siente el crujir de esta avalancha, y aún sintiendo ese sonido ensordecedor, no hacen algo al respecto. Esta avalancha en Ucrania se siente, se vive a diario. ¿Será que en Ucrania piensan de que Rusia no va a controlar más territorio, de que Rusia va a entregar sus posiciones bajo su control desde febrero 24, de que Rusia mañana cuando amanezca el presidente Putin va a decir, señor Zelensky, le entrego Crimea? ¿Hasta qué punto el presidente de Ucrania va a dejar de pensar en esta forma como lo hace tan Julio Bernesca? Es que lo que ocurre en la guerra en Ucrania no es una obra de teatro, es algo que está ocurriendo y que lo está sintiendo una población de más de 40 millones de habitantes, porque hay 4 o 5 millones que están en otros países, amigos del canal. Me despido y me preparo para el último video del día y muchas gracias por sus suscripciones. Ya llegamos a las 122,000, ya casi